Bienvenidos un día más a su canal de Noticias del Corazón, el lugar donde la farándula turca se desnuda para ustedes. ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía y listos para un buen salseo porque hoy, amigos, hoy tenemos un plato fuerte que va a hacer temblar los cimientos de la prensa rosa. Y es que después de unas merecidas vacaciones, donde cada uno ha ido por su lado, con rumores y especulaciones volando más alto que una gaviota en el Bósforo, Hande y Kerem han vuelto a la palestra. Sí, los protagonistas de Asteriscos en Calcap Masterisco, la pareja que enamoró a medio mundo y cuya ruptura nos dejó a todos con el corazón roto, están de nuevo en el punto de mira. ¿Reencuentro casual? ¿Estrategia de marketing? ¿O acaso, hay amor donde hubo fuego? Vamos a desentrañar este misterio juntos, así que preparaos unas palomitas, poneos cómodos, y no os perdáis ni un segundo de este vídeo, porque la información que vamos a revelar es bomba. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordaros que si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subimos un nuevo vídeo, y así no os perdáis ni una pizca de la última hora del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al grano. Como sabéis, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un jarro de agua fría para muchos de sus fans. Después de una relación intensa, marcada por el romance en la pantalla y fuera de ella, la pareja decidió tomar caminos separados, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y preguntas sin respuesta. Los motivos de la separación nunca quedaron del todo claros. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, incluso de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Lo cierto es que durante meses ambos se mantuvieron en silencio, evitando cualquier tipo de declaración que pudiera avivar la llama de la polémica. Hande, por su parte, se volcó en sus proyectos profesionales, participando en nuevas series y colaboraciones con marcas de renombre. La vimos radiante en alfombras rojas, posando con su inconfundible sonrisa y luciendo looks impecables. Asterisco Bambaşka Bir y Asterisco, su último proyecto televisivo, la ha consolidado como una de las actrices más versátiles y solicitadas de Turquía. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos ha cautivado al público y a la crítica por igual. Además, su presencia en redes sociales se ha mantenido activa, colaborando con diversas marcas de moda y belleza, mostrando una imagen de mujer empoderada y segura de sí misma. Se rumoreaba incluso una posible incursión en el mercado internacional, con conversaciones preliminares para un proyecto en Hollywood. Imaginen a Hande brillando en la meca del cine. Kerem, en cambio, optó por un perfil más bajo, dedicándose a proyectos personales y a explorar nuevas facetas de su carrera. Lejos de los focos, se centró en el desarrollo de sus habilidades como productor y guionista, demostrando su versatilidad y ambición. Su empresa de producción, Braveborn Films, ha estado trabajando en varios proyectos cinematográficos y televisivos, buscando talentos emergentes y apostando por historias innovadoras. Este cambio de rumbo profesional sorprendió a muchos, pero demostró su deseo de no encasillarse y de explorar su creatividad en diferentes ámbitos. Aunque menos visible en la prensa del corazón, Kerem continuó activo en causas benéficas y sociales, mostrando su compromiso con la comunidad y su lado más humano. Se especuló también con un retiro espiritual en un lugar remoto, buscando inspiración y desconexión del bullicio mediático. Pero como os adelantaba al principio, las vacaciones han terminado, y con ellas, la tregua mediática. Hace apenas unos días, comenzaron a circular por las redes sociales unas fotografías que han encendido todas las alarmas. En ellas se ve a Hande y Kerem, juntos. Sí, habéis oído bien. La pareja fue vista en un exclusivo restaurante de Estambul, disfrutando de una cena a la luz de las velas. Las imágenes, aunque borrosas, no dejan lugar a dudas, son ellos. El restaurante Asterisco Sunset Grill y Bar Asterisco, conocido por sus vistas panorámicas del Bósforo y su ambiente romántico, fue el escenario de este encuentro que ha revolucionado las redes sociales. Testigos afirman haberlos visto entrar juntos, compartiendo risas y gestos cómplices. Un camarero que pidió permanecer en el anonimato, confirmó que reservaron una mesa apartada y que parecían disfrutar mucho de la compañía del otro. Las fotografías tomadas con teléfonos móviles y compartidas rápidamente en Instagram y Twitter, se hicieron virales en cuestión de minutos. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. ¿Se trata de una simple coincidencia? ¿Han decidido retomar su amistad?
¿O acaso estamos ante el inicio de una reconciliación? Las teorías son infinitas, y cada cual tiene su propia versión de los hechos. Los hashtags #AnkerisBack y #AndeYkerem juntos se convirtieron en trending topics a nivel mundial, con miles de fans expresando su alegría y esperanza de verlos juntos de nuevo. Algunos usuarios analizaron minuciosamente las fotografías, buscando pistas y detalles que pudieran confirmar sus sospechas. Otros, más escépticos, advirtieron sobre la posibilidad de que se tratara de una estrategia de marketing cuidadosamente planificada. Pero aquí, en vuestro canal favorito, no nos conformamos con las especulaciones. Hemos investigado a fondo contactando con fuentes cercanas a la pareja para tratar de obtener la información más precisa y veraz. Y lo que hemos descubierto, os va a sorprender. Hemos hablado con representantes de ambas partes, amigos en común y hasta con el relaciones públicas del restaurante. No hemos dejado piedras sin remover. Según nuestras fuentes, el encuentro entre Hande y Kerem no fue tan casual como parece. Al parecer, ambos habrían estado manteniendo contacto de forma discreta durante las últimas semanas, intercambiando mensajes y llamadas telefónicas. Esta comunicación aparentemente habría surgido a raíz de un proyecto profesional en común. Sí, amigos, parece que Hande y Kerem podrían estar trabajando juntos en una nueva serie o película. Las conversaciones habrían comenzado hace un par de meses, a través de un amigo en común que les propuso la idea de un proyecto que requería de ambos. Al principio ambos mostraron cierta reticencia, pero la idea les pareció lo suficientemente interesante como para reunirse y discutirla. Esta noticia, de confirmarse, sería un auténtico bombazo. Imaginaos la expectación que generaría ver de nuevo a Hande y Kerem compartiendo pantalla. Sin duda sería un éxito asegurado, y catapultaría de nuevo su popularidad a niveles estratosféricos. Los guionistas y productores estarían haciendo cola para trabajar con ellos, y las plataformas de streaming se pelearían por los derechos de emisión. Se habla de una posible adaptación de una novela romántica turca muy popular, que encajaría perfectamente con el estilo y la química de la pareja. Los fans estarían ansiosos por verlos de nuevo en acción, interpretando personajes que les permitan explorar su talento y su conexión. Pero, ¿y qué pasa con el romance? ¿Hay alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos sentimentalmente? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Según nuestras fuentes, la cena en el restaurante no fue simplemente una reunión de negocios. Al parecer, entre Hande y Kerem hubo una conexión especial, una chispa que no se había apagado del todo. Se les vio reír, conversar animadamente e incluso intercambiar miradas cómplices. Un testigo presencial nos contó que en un momento dado, Kerem le tomó la mano a Hande por encima de la mesa y que ambos se miraron fijamente a los ojos durante varios segundos. Imaginen la tensión en el ambiente. No estamos diciendo que estén juntos de nuevo, pero sí que hay indicios de que la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada. Es evidente que entre ellos hay una química innegable, y que aún quedan sentimientos latentes. El tiempo dirá si esos sentimientos se reavivan y dan lugar a una nueva oportunidad para el amor. Se rumorea que durante la separación, ambos reflexionaron sobre los errores del pasado y aprendieron a valorar lo que realmente importa en una relación. La distancia les permitió madurar y desarrollar una mayor comprensión y respeto mutuo. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, a veces las apariencias engañan, y las relaciones se utilizan como una herramienta para generar publicidad y aumentar el interés del público. Sin embargo, en este caso, nos inclinamos a pensar que hay algo más que simple interés comercial. La historia de Hande y Kerem ha tocado la fibra sensible de mucha gente, y es difícil fingir una conexión tan profunda. La genuinidad de su relación durante el rodaje de Asteriscos en Cal Cap Masterisco y los momentos que compartieron fuera de la pantalla fueron evidentes para todos. Además, si la intención fuera simplemente generar titulares, seguramente habrían sido más explícitos y habrían buscado una mayor repercusión mediática. El hecho de que hayan intentado mantener el encuentro en secreto sugiere que hay un interés real en proteger su intimidad y en no exponerse a las presiones del público. El silencio que han mantenido durante estos meses también es un indicativo de que están tratando de manejar la situación con cautela y respeto. En definitiva, la situación actual entre Hande y Kerem es un auténtico misterio. No sabemos con certeza qué les depara el futuro, pero sí que hay motivos para la esperanza.
Tanto si se trata de una reconciliación amorosa como de una simple colaboración profesional, lo cierto es que el reencuentro de Hande y Kerem ha generado una enorme expectación, y estamos seguros de que nos dará mucho que hablar en las próximas semanas. Los próximos meses serán cruciales para determinar el rumbo de su relación y su futuro profesional. Y ahora, queridos amigos, vamos a recapitular brevemente los puntos clave de este vídeo. Hemos analizado el reencuentro bomba de Hande y Kerem tras sus vacaciones, explorando las diferentes teorías y especulaciones que han surgido en torno a este tema. Hemos revelado información exclusiva sobre su posible colaboración profesional y sobre la posibilidad de una reconciliación amorosa. Y hemos concluido que aunque el futuro es incierto, hay motivos para creer que la historia de Hande y Kerem aún no ha terminado. Hemos visto cómo sus caminos se han cruzado de nuevo y cómo la llama de la esperanza se ha reavivado entre sus fans. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para vosotros. Quiero agradeceros de corazón vuestro apoyo incondicional y vuestra fidelidad a este canal. Sin vosotros, nada de esto sería posible. Vuestros comentarios, likes y suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoos las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, y no olvidéis compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares. Queremos saber qué pensáis. ¿Son te aman o creen que es mejor que sigan caminos separados? Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordaros una vez más que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas exclusivas. Muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, manténganse sintonizados para más actualizaciones sobre este culebrón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Besitos.